Capítulo 3. Psilocibina. Sustancia. Hongos de psilocibina, varias especies, que contienen los compuestos psilocibina, psilocina y baeocistina. Los hongos de psilocibina son hongos que naturalmente contienen los compuestos psicodélicos psilocibina, psilocina y baeocistina. Comúnmente se les llama hongos psicodélicos, hongos mágicos y hongos alucinógenos. Después de ingerir hongos de psilocibina, una persona podría experimentar cualquiera de estos efectos: un sentido de euforia, alteraciones en el pensamiento, visualizaciones cuando los ojos están abiertos o cerrados, una alteración en la percepción del tiempo, sinestesia, cuando una sensación o imagen de un sentido se experimenta como algo diferente al sentido estimulado, como sonidos percibidos como colores, y experiencias espirituales. Los humanos tienen una larga historia con los hongos de psilocibina. Posiblemente están representados en el arte rupestre de la Edad de Piedra en Europa y África, y tienen un historial de uso en la Mesoamérica precolombina. Se cree que muchas culturas han utilizado estos hongos en sus rituales religiosos y ceremonias para mejorar la comunión con lo divino. Sin embargo, en ocasiones los hongos de psilocibina han sido rechazados y reprimidos. Después de la conquista española, los misioneros católicos se opusieron a la tradición cultural de los aztecas, desestimando a los aztecas como idólatras, y el uso de plantas alucinógenas y hongos, al igual que otras tradiciones precristianas, fue rápidamente reprimido. Los españoles creían que el hongo permitía a los aztecas y otros comunicarse con demonios. En la conversión de las personas al catolicismo, los españoles promovieron el cambio de Teonanácatl al sacramento católico de la Eucaristía. A pesar de esta historia, en algunas áreas remotas, el uso de Teonanácatl ha perdurado. Los hongos de psilocibina fueron mencionados por primera vez en la literatura médica en el London Medical and Physical Journal en 1799. El caso involucraba a un hombre que recogió hongos Psilocybe semilanceata, que crecían de forma silvestre, y los sirvió a su familia. El interés en el uso de los hongos creció significativamente después de mediados de la década de 1950 en Europa y América, en parte debido al artículo de 1957 en la revista Life escrito por R. Gordon Wasson y su esposa Valentina, quienes se pensaba que fueron los primeros caucásicos en participar en una ceremonia indígena de psilocibina. En 1958, Albert Hofmann identificó por primera vez los compuestos activos en estos hongos, psilocibina y psilocina. Durante las décadas siguientes, la exploración de los enteógenos, sustancias psicoactivas que inducen experiencias espirituales, fue promovida por autores como Timothy Leary y Terence McKenna, entre muchos otros. La disponibilidad de hongos de psilocibina de fuentes silvestres y cultivadas los ha convertido en uno de los psicodélicos más ampliamente utilizados. Hoy en día, los efectos terapéuticos de esta medicina están siendo explorados por científicos. Rompiendo el tabú de la investigación psicodélica. No hay muchos científicos en todo el mundo, y ciertamente no en este país, que hayan investigado medicinas psicodélicas, porque el gobierno de los Estados Unidos ha hecho extremadamente difícil llevar a cabo investigaciones en este campo. Científicos como Roland Griffiths, Ph.D., y Catherine MacLean, Ph.D.,
de la Universidad Johns Hopkins arriesgan sus carreras investigando la psilocibina. Griffiths es profesor en los departamentos de Psiquiatría y Neurociencias en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Su investigación sobre drogas que alteran el estado de ánimo ha sido en gran parte apoyada por subvenciones gubernamentales. En 1999, inició un programa de investigación en la Universidad Johns Hopkins para investigar los efectos de la psilocibina, que incluye estudios de experiencias de tipo místico inducidas por psilocibina en voluntarios sanos, tratamiento facilitado por psilocibina del malestar psicológico en pacientes con cáncer, tratamiento facilitado por psilocibina para dejar de fumar cigarrillos, efectos de la psilocibina en meditadores principiantes y a largo plazo, y efectos de la psilocibina en líderes religiosos. Como investigadora postdoctoral y miembro de la facultad en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Catherine MacLean trabajó con Griffiths y su equipo. MacLean es la directora del Programa de Educación y Atención Continua de Psicodélicos y una científica investigadora en la Universidad de California, Davis. Su investigación sobre la psilocibina y el cambio de personalidad sugiere que esta clase de medicamentos puede tener un impacto profundo en el bienestar psicológico y el desarrollo personal de un individuo. La investigación innovadora de Griffiths y MacLean sobre la psilocibina y la depresión dejó al mundo atónito y sacudió a la industria farmacéutica. Vivimos en un mundo donde la investigación puede exponerte a varios tipos de escrutinio, ya sea por parte del gobierno de EE, o de tus propios colegas académicos. Estos dos científicos merecen aplausos por su investigación y por llevarnos esta información. Pero retrocedamos antes de 2009 a un estudio sin precedentes que se publicó en la revista revisada por pares Psychopharmacology. Un estudio innovador. En 2006, Griffiths inició un estudio de investigación sobre la psilocibina. La psilocibina puede ocasionar experiencias de tipo místico con significado personal sustancial y significado espiritual, que captó la atención de otros investigadores, incluyendo a Dave Nichols del Departamento de Química Medicinal y Farmacología Molecular de la Universidad Purdue, cuya investigación también se informa en este libro, y quien también ha participado en mi programa de radio. Esto es lo que Nichols dijo sobre los hallazgos de Griffiths en relación con la psilocibina. El artículo de Griffiths y colaboradores en este número de Psychopharmacology debería hacer que todos los científicos interesados en la psicofarmacología humana se sienten y presten atención. Es el primer estudio clínico bien diseñado, controlado con placebo, en más de 4 décadas para examinar las consecuencias psicológicas de los efectos del agente alucinógeno psicodélico, conocido como psilocibina. De hecho, sería difícil encontrar un solo estudio de psicodélicos de cualquier época anterior que estuviera tan bien hecho o fuera tan significativo. Quizás más importante aún, a pesar de la idea de muchas personas de que los psicodélicos no son más que problemáticas drogas de abuso, el presente estudio demuestra de manera convincente que, cuando se utilizan adecuadamente, estos compuestos pueden producir efectos notables, posiblemente beneficiosos, que ciertamente merecen un estudio más profundo. También destacando la investigación de Griffiths estaba Harriet DeWitt,
del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chicago, quien dijo: "Las personas han buscado durante mucho tiempo significado e importancia en sus vidas a través de una variedad de prácticas espirituales, como la oración, el ayuno, el canto, la soledad y la meditación. Han incluido históricamente el uso de ciertas plantas psicoactivas. Un tema común en estas experiencias, ya sea con o sin la ayuda de agentes psicoactivos, ha sido liberarse de los límites de la percepción y el pensamiento cotidianos en busca de verdades universales y la iluminación. Hasta cierto punto, este tipo de experiencia subjetiva y única del ser humano ha tenido poco reconocimiento en el mundo científico convencional y, por lo tanto, ha recibido poca atención científica. Sin embargo, puede ser hora de reconocer estas extraordinarias experiencias subjetivas, incluso si en la actualidad no son directamente verificables mediante medidas objetivas y aunque a veces involucren afirmaciones sobre realidades últimas que están fuera del alcance de la ciencia. DeWitt continúa diciendo que el artículo de Griffiths describe uno de los primeros intentos de estudiar estas experiencias en una investigación científica sistemática. Ella elogia el estudio y habla sobre su rigor, cómo incluye una administración controlada a ciegas, y cómo fue el primer estudio realizado en un entorno específicamente diseñado. Ahora que hemos leído sobre la buena recepción que han tenido estos estudios, es un placer presentar mi próxima entrevista con los autores de los estudios, Roland Griffiths y Catherine MacLean. Psicofarmacología espiritual. Roland Griffiths, PhD, y Catherine MacLean, PhD. 16 de enero de 2014. Roland Griffiths, PhD, es un psicofarmacólogo y profesor en la Universidad Johns Hopkins, en los departamentos de Psiquiatría y Neurociencia. La investigación de psicofarmacología de Griffiths ha estado a la vanguardia de la neurociencia durante más de 40 años. También tiene una práctica de meditación a largo plazo. Catherine MacLean, PhD, es una científica de investigación académicamente capacitada y practicante de la meditación con un interés de larga data en el cerebro, la conciencia y la ciencia del bienestar. Como estudiante de posgrado en la Universidad de California, Davis, Catherine fue apoyada por una prestigiosa beca de investigación de la Fundación Nacional de Ciencias para estudiar los efectos del entrenamiento intensivo de meditación en la concentración, el bienestar emocional y el funcionamiento cerebral. Psilocibina y la experiencia mística primaria. RLM. Bienvenidos Roland Griffiths y Catherine MacLean. ¿Cuál es el inicio de la historia de esta investigación innovadora sobre la psilocibina? Roland Griffiths, PhD, RG. Soy un psicofarmacólogo. Estudio drogas que alteran el estado de ánimo y lo he estado haciendo en la Universidad Johns Hopkins durante más de 40 años. Hace unos 20 años comencé una práctica de meditación que me abrió una ventana fascinante hacia la naturaleza de la experiencia espiritual y me llevó a hacer preguntas sobre la transformación espiritual. Me intrigaron mucho la meditación, la naturaleza de la espiritualidad y la religión comparada de una manera que nunca lo había hecho antes. Estaba estudiando principalmente drogas de abuso, por lo que no había una conexión inmediata con los psicodélicos hasta que recordé el trabajo realizado en su mayoría en la década de 1950 y 1960, con una clase entera de alucinógenos clásicos,
alucinógenos mediados por la serotonina, como el LSD, la psilocibina, la mescalina y el DMT, N,N-dimetiltriptamina, el ingrediente activo en la ayahuasca. Había al menos un estudio muy seminal de la década de 1960, el experimento del Viernes Santo, en el que se decía que la psilocibina había ocasionado experiencias religiosas en estudiantes de seminario. RLM. ¿Qué significa cuando usas palabras como experiencia religiosa o la palabra espiritualidad? RG. Risas. La espiritualidad es una de esas palabras que uso con frecuencia y que en realidad elijo no definir. Es como un test proyectivo. Las personas terminan hablando de lo que son sus pensamientos personales sobre la espiritualidad, pero puedo hablar de la experiencia mística primaria, y en eso se ha centrado en gran parte nuestra investigación. Permíteme hablar sobre el entorno y la condición en la que administramos psilocibina, y luego describiré el núcleo de esta experiencia, que también está relacionado con nuestra creencia en la importancia terapéutica potencial de estos compuestos. El estándar de oro, doble ciego con placebo activo, RG. Administramos psilocibina a voluntarios cuidadosamente seleccionados, psicológicamente y médicamente sanos, que han sido bien preparados para las sesiones. Se reúnen durante al menos 8 horas clínicas de contacto con 2 guías o monitores que estarán presentes con ellos durante toda la sesión de psilocibina. RLM. ¿Cuándo tuvo lugar este estudio? RG. El primer estudio que realizamos en voluntarios sanos se inició alrededor del año 1999 y se publicó en 2006. Comparamos los efectos agudos de la psilocibina con los de un medicamento control activo. En este caso fue metilfenidato o Ritalin. RLM. ¿Un placebo activo, en otras palabras? RG. Sí, en condiciones profundamente enmascaradas, que llevan a las personas a creer que podrían recibir una serie de compuestos diferentes, incluida la psilocibina. Incluso los guías o monitores desconocían las condiciones de los medicamentos, por lo que enmascaramos esto lo más profundamente posible. RLM. Para nuestros oyentes, por favor, tengan en cuenta que estamos hablando de la importancia de que el placebo haga algo, lo que se llama activo. De lo contrario, los sujetos obviamente pueden darse cuenta de cuándo están recibiendo el medicamento o el placebo, porque si no ocurre nada, entonces el sujeto se dice a sí mismo, «Oh, debo estar en el grupo del placebo». Las personas que reciben algo y sienten que algo está sucediendo, dicen, «Oh, debo estar recibiendo el medicamento». Su comprensión de eso afecta al estudio. Roland está diciendo que a los sujetos a quienes se les dio un placebo se les hizo sentir algo, para que ni el grupo que recibió el medicamento ni el grupo del placebo pudieran saber quién estaba tomando el medicamento real y quién estaba tomando un placebo. ¿Correcto? RG. Además, en este primer grupo, todos eran inexpertos en alucinógenos. Por lo tanto, los voluntarios no podían saber con confianza si los efectos que experimentaron se debían a la psilocibina o a una variedad de otras drogas psicoactivas. RLM. Si no hubiera sido así, inmediatamente habrían dicho, «Oh sí, esto es psilocibina, y ya lo he tenido antes». En cambio, todos eran inexpertos.
Exigente pero justo. Aprobación de la Junta de Revisión Institucional de la Universidad Johns Hopkins. RLM. ¿Cuánto tiempo les llevó obtener permiso para realizar ese estudio en 1999? ¿Cuántos años antes de eso estuvieron solicitando permiso y presentando sus documentos? RG. A diferencia de los testimonios que describiste anteriormente, obtuvimos la aprobación relativamente rápido. Diría que durante el curso de un año. Obtuvimos la aprobación tanto de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, como de la DEA, Administración de Control de Drogas. El obstáculo más grande fue nuestro Comité de Revisión Institucional IRB en Hopkins. Fuimos examinados mucho más minuciosamente de lo que nunca había sido examinado en ningún estudio, y he pasado toda mi carrera llevando a cabo estudios de farmacología clínica con diversas drogas, así que tengo mucha experiencia en las aprobaciones tanto a nivel institucional como con la FDA. La inicial reticencia para aprobar esta investigación fue comprensible a la luz del malentendido sobre la seguridad que resultó de la reacción en contra de estas sustancias en la cultura debido al uso no médico generalizado y, a menudo, descuidado en la década de 1960. RLM. ¿Cómo los examinaron? RG. Hubo mucha reticencia. El estudio fue revisado por nuestro IRB y luego fue enviado para una revisión externa, lo cual es sin precedentes en mi experiencia. No solo fue revisado por nuestro IRB, sino también por autoridades administrativas dentro de la institución y abogados dentro de la institución. En varias ocasiones, el estudio se suspendió mientras se planteaban nuevas preguntas y se buscaban revisiones adicionales. Pero estoy orgulloso de la Universidad Johns Hopkins por dar un paso adelante en esto. Este fue el primer estudio en administrar un alucinógeno clásico a individuos inexpertos en alucinógenos en unos 30 años. La Universidad Johns Hopkins podría haber adoptado la posición de negar la aprobación por protección institucional, pero, en cambio, eligieron la ciencia sobre el potencial riesgo institucional. El IRB hizo todas las preguntas correctas y, en última instancia, concluyó que los riesgos no parecían superar los posibles beneficios. Comprensiblemente, supervisaron de cerca el protocolo. Ahora, más de 15 años después, hemos desarrollado un registro de seguridad muy sólido, habiendo administrado psilocibina a más de 250 participantes en más de 500 sesiones. Pioneros para futuras investigaciones. RG. Seguimos adelante y, de hecho, hemos visto un cambio radical en la aprobación de este tipo de estudios. Hemos publicado varios artículos en esta área. Desde que fuimos aprobados, Charles Grove fue aprobado, y otros investigadores también han obtenido la aprobación para la investigación con psilocibina. Hemos escrito un importante artículo sobre seguridad que detalla qué tipo de medidas de seguridad son necesarias para llevar a cabo estos ensayos. La situación actual es muy diferente a lo que era hace 15 años para los científicos académicos que desearían iniciar este tipo de investigación. Todavía estarán sujetos al escrutinio de la DEA y al requisito de mantener la droga en condiciones seguras. En nuestro caso, ya teníamos una bóveda para drogas de la lista I, RLM. No tuvieron que construir un búnker de concreto con una placa de acero en la parte trasera, cámaras de vigilancia y guardaespaldas. RG.
De hecho, la farmacia en nuestro edificio está bajo control de cámaras, con guardias de seguridad que patrullan el campus y los edificios. Ya cumplíamos con muchos de esos requisitos. Observación científica de experiencias místicas. RG. Preparamos cuidadosamente a los voluntarios que han sido evaluados. El día de la sesión ingresan a una habitación que es estéticamente atractiva, como una sala de estar, con un sofá y sillas, bonitas decoraciones en las paredes y alfombras. Los voluntarios tragan una cápsula de psilocibina con agua. La psilocibina es el ingrediente activo del hongo mágico, pero nuestra psilocibina fue sintetizada por Dave Nichols. Dave Nichols es probablemente el químico medicinal orgánico preeminente del mundo que ha centrado su carrera en comprender la farmacología básica de los alucinógenos. Él sintetizó la psilocibina, por lo que estamos administrando el compuesto puro. Por lo tanto, sabemos exactamente qué dosis estamos administrando. Las personas toman la cápsula y se les invita a recostarse en el sofá. Se les anima a usar una máscara para los ojos y auriculares a través de los cuales escuchan un programa de música, en su mayoría música clásica y algo de música del mundo. Se les anima a dirigir su atención hacia adentro, hacia su experiencia interna. Les invitamos simplemente a explorar, por lo que la experiencia no está realmente guiada. Durante las sesiones hay 2 monitores presentes, muy a menudo justo al lado del sofá del participante. Los monitores están allí para brindar apoyo si es necesario y para ofrecer tranquilidad sobre la realidad consensuada si el participante pierde el sentido de eso con la alta dosis de psilocibina que administramos, que es de 30 miligramos por 70 kilogramos de peso corporal. Eso es aproximadamente equivalente a 5 gramos de hongos secos. Se refiere a una dosis muy alta de psilocibina. Bajo estas condiciones, la psilocibina puede producir alteraciones significativas en la percepción, tanto visual, auditiva como táctil. También puede generar cambios marcados en el estado de ánimo, el afecto y los procesos de pensamiento. RG. Lo más interesante para nosotros es que, en las condiciones adecuadas, cuando los participantes están bien preparados y se sienten seguros, a menudo tienen experiencias que se asemejan a experiencias de tipo místico que ocurren naturalmente. Estas son experiencias que han sido reportadas por místicos y figuras religiosas a lo largo de los siglos y han sido cuidadosamente descritas en la literatura de la psicología de la religión, muy prominentemente representada por William James a principios de 1900. Se han desarrollado medidas para evaluar rigurosamente los dominios fenomenológicos de estas experiencias trascendentales. La característica principal de esta experiencia, respaldada por aproximadamente el 70% de nuestros voluntarios, es la interconexión de todas las personas y cosas, una sensación de unidad, de que todo es uno. Esto va acompañado de una sensación de sacralidad o reverencia, a veces descrita como asombro. También una sensación de que la experiencia es más real y verdadera que la conciencia cotidiana en estado de vigilia. Las otras cualidades de la experiencia son una sensación de corazón abierto, a veces descrita como amor, gratitud o serenidad, y una sensación de trascendencia del tiempo y el espacio, cuando el pasado y el futuro colapsan en el momento presente. Y eso es todo lo que hay, el momento presente.
el espacio se vuelve ilimitado y el tiempo infinito, y luego, finalmente, una sensación de inefabilidad. Una de las primeras cosas que las personas dicen después de tener este tipo de experiencia es: no puedo decirte en absoluto de qué se trató la experiencia. No puedo expresarlo con palabras porque simplemente no encajan. Un cambio duradero. RG. Lo sorprendente es que no solo las personas respaldan esa experiencia inmediatamente después de la sesión, sino que en un seguimiento de 1 o 2 meses, e incluso después de más de un año, continúan diciendo que la experiencia ha cambiado positivamente sus actitudes hacia sí mismos, sus vidas y otras personas. Afirman ser más prosociales, más generosos y más amorosos. Las personas también afirman que realizan cambios en su comportamiento de acuerdo con esto. Por ejemplo, pueden comenzar a practicar la meditación, comer de manera más saludable o hacer ejercicio de manera más regular. Surgirá el autocuidado tanto personal como para los demás a partir de esta experiencia. La experiencia, por supuesto, termina al final de la sesión, pero la memoria perdura y las características principales, como esta interconexión de todas las cosas, la sacralidad, la sensación de su veracidad, la apertura del corazón, la trascendencia del tiempo y el espacio, y la inefabilidad, todo este conjunto se fusiona como la experiencia mística. RLM. Cuando las personas reflexionan sobre su experiencia con la psilocibina, dicen que sus vidas cambian en una dirección positiva, y esto lo informan un año después. RG. Sí, incluso más de un año después. Y lo que es importante, no son solo los participantes quienes informan estos cambios. En varios estudios, hemos realizado entrevistas con los amigos, familiares y colegas de trabajo de los participantes. Esa información se correlaciona con los tipos de cambios reportados por los voluntarios. Además, Catherine realizó un estudio muy interesante que quizás pueda describirte, en el que se ha demostrado que su personalidad cambió. Cambios permanentes en la personalidad. Medición del aumento en la apertura. Catherine MacLean, PhD, KM. La breve historia sobre la personalidad es que los psicólogos han ideado una forma de categorizar las tendencias generales que una persona tiene para pensar, sentir y actuar en el mundo. Han llegado a identificar áreas generales o factores en los cuales puede ser alto, bajo o promedio. Uno de estos factores es la apertura. Las personas con un alto grado de apertura tienden a ser creativas. Está relacionada con la inteligencia, la resolución de problemas, la sensibilidad hacia tus propios sentimientos y los de los demás, la apertura a nuevas ideas y la flexibilidad al abordar nuevas situaciones. Observamos un aumento en la apertura después de la única sesión de psilocibina con la dosis más alta. Ese aumento persistió durante más de un año después de la sesión en las personas que tuvieron esta experiencia mística clásica. Puede haber alguien que haya experimentado cambios en el tiempo y el espacio, pero sin sentir la sacralidad. Eso no sería el paquete completo. Las personas que tuvieron el paquete completo de experiencia mística seguían informando aumentos en esta área de apertura un año después. La medida de la personalidad en psicología se basa en una encuesta de autorreporte de 200 preguntas,
en la que se indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con respecto a si te describe. Es su respuesta colectiva a todos esos diferentes elementos de apertura dispersos por toda la encuesta. Esto es sorprendente, porque generalmente las personalidades tienden a ser estables después de alrededor de los 30 años, aunque algunos investigadores creen que pueden cambiar en la adultez después de experiencias de vida significativas. Existe un cierto cambio que ocurre en la adolescencia, y cuando vas a la universidad o te independizas y te estás descubriendo a ti mismo. Pero para cuando tienes 30 años, tu personalidad se ha solidificado en cierta medida. Vimos aumentos en la apertura que eran más grandes de lo que podrías esperar, incluso a lo largo de décadas de experiencias de vida, si extrapolas una curva de crecimiento en la que las personas podrían estar. Entonces, parece bastante permanente en las personas que estudiamos. Definición de la expansión de la conciencia. RLM. Apertura. Es una palabra interesante. ¿Cómo definieron operativamente la apertura, por favor? KM. Afortunadamente tenemos todo un campo llamado psicología de la personalidad que ya había operacionalizado la apertura para nosotros. La apertura tiene diferentes aspectos. Uno de ellos es la fantasía o la imaginación. Otro aspecto es la curiosidad intelectual o las ideas, esencialmente resolución de problemas y pensamiento abstracto. Otra área es la estética, el interés en el arte y la música. Otra área se llama sentimientos, esa sensibilidad hacia tus propios sentimientos y los de los demás. La empatía encaja allí. Hay otros dos aspectos relacionados con cosas prácticas. ¿Te gusta probar comidas nuevas? ¿Tenderías a votar de manera más liberal o más conservadora en cuestiones sociales? RLM. Entonces, es una apertura y una sensación de expansión o ampliación de la experiencia en la vida. No necesariamente es apertura en términos de, digamos, transparencia y revelar todo sobre uno mismo. KM. Correcto. Esa es una buena distinción. La apertura en nuestro contexto es más bien la amplitud de miras y el enfoque flexible y creativo hacia nuevas situaciones. Es más una tendencia motivacional en términos de las cosas que buscas y cómo respondes a nuevas situaciones. RLM. ¿Crees que esa es la razón por la cual, anecdóticamente, estas sustancias se han referido como expansoras de la conciencia? KM. Anecdóticamente, ciertamente encaja con lo que estamos viendo ahora con este instrumento controlado. Básicamente, tanto los usuarios recreativos como las personas en los primeros ensayos clínicos no controlados informan aumentos en el interés por el arte y la música, la creatividad y la búsqueda de cosas que normalmente no buscarían antes de su experiencia. RLM. Catherine. Los sujetos en el 30% que tuvieron dificultades, ya sea ansiedad, pánico y así sucesivamente, ¿también tenían ese sentido de apertura en tu estudio? KM. A veces las personas tendrían tanto ansiedad como una experiencia mística. En el informe de apertura que hicimos la distinción entre aquellos que tuvieron una experiencia mística completa y aquellos que no la tuvieron, no necesariamente entre aquellos que tenían ansiedad y miedo y aquellos que no los tenían. Algunas de las personas que cambiaron en apertura también experimentaron ansiedad y miedo. Un medicamento, no una drogadicción.
KM. Lo importante es que realmente nos reunimos con las personas al día siguiente de la sesión. En nuestro estudio actual, por ejemplo, tenemos varias reuniones con algunos de los participantes después de su sesión. Gran parte de eso consiste en ayudar a las personas a superar los efectos agudos y las experiencias que tuvieron con el medicamento y discutir cómo pueden afectar sus vidas de una manera más integral. Esa parte también falta durante el uso recreativo no controlado. RLM. Una de las lecciones para nuestros oyentes es que si tomaran este medicamento como una droga recreativa en lugar de como un medicamento bajo estas condiciones adecuadamente controladas, tienen alrededor de una probabilidad de 1 de cada 3 de tener una experiencia negativa. RG, posiblemente más alta. 1 de cada 3 está bajo nuestras condiciones optimizadas en las que las personas están muy bien evaluadas y preparadas. KM. Esto fue un aumento en personas que ya eran altas en apertura, pero también psicológicamente saludables y bien educadas. Hay un grupo demográfico particular que muestra este aumento. Es posible que puedas tener aumentos en la apertura sin una base estable que no sería beneficiosa. Ser más abierto no necesariamente es algo bueno. Es importante comprender el contexto de la investigación. Cualquiera de los beneficios que estamos viendo se limitan a la muestra que estudiamos. Por eso, estamos emocionados de expandirnos a otras poblaciones de pacientes y demografías para ver nuevamente cuál es el equilibrio entre beneficio y riesgo. Miedo y temblores. La ventana hacia el yo interior, evangelizando la experiencia psicodélica. RLM. Las personas se vuelven evangelizadoras acerca de este medicamento después de sus experiencias místicas. Yo pensaría que sí lo harían. RG. Curiosamente, no. Hemos administrado el medicamento en condiciones muy bien preparadas y sacramentales, o condiciones que se acercan a las opiniones sacramentales. Es una experiencia que la mayoría de los participantes valoran mucho en privado. Creen que la investigación es importante y que lo que han participado es tan importante como cualquier otra cosa que hayan hecho. RLM. Exactamente. Eso es lo que me hace pensar que querrían salir y decirle a sus amigos y familiares: oye, tienes que conseguir algo de esto. Riendo, porque así son los seres humanos. Si vas a la tienda y encuentras algo bueno, vas y se lo dices a tus amigos, ¿verdad? RG. Sí, pero eso no necesariamente sigue, porque sabemos que si las personas consumen dosis altas de hongos de psilocibina, algunas tendrán experiencias notables, pero otras tendrán experiencias terribles, a veces traumáticas. Algunas personas se verán expuestas a situaciones peligrosas debido al miedo, el pánico o la ansiedad, lo cual no es inusual incluso en nuestras condiciones. Incluso en nuestros estudios, alrededor del 30% de las personas afirmarán haber tenido experiencias de gran miedo o ansiedad, a veces tan aterradoras como cualquier cosa que hayan experimentado. Así que hay un importante aspecto a tener en cuenta en esto. Incluso al administrar psilocibina a participantes altamente seleccionados en condiciones optimizadas, después de horas de preparación, con 2 personas sentadas a su lado, todavía tenemos un 30% de probabilidad de que experimenten una ansiedad extraordinaria.
pero sabemos que bajo condiciones en las que las personas no son cuidadosamente monitoreadas ni seleccionadas, algunas personas terminan en pánico, reaccionando al miedo. En condiciones no controladas, algunas personas terminan corriendo hacia el tráfico o haciéndose daño a sí mismas. Otras informarán problemas psicológicos duraderos que persisten durante años después de algunas experiencias. RLM. No sus sujetos. RG. No, ninguno de nuestros sujetos lo hizo. Sabemos que podemos hacer esto de manera segura bajo condiciones apropiadas. El miedo puede conducir a la trascendencia. RLM. Permanezcamos con sus sujetos que experimentaron ansiedad, tanto directamente después de la administración inicial como también ese mismo grupo un año después. ¿Cómo recordaron esa ansiedad y el pánico? ¿Cuál fue su perspectiva al respecto? RG. Es una gran pregunta, Richard, y en realidad no tenemos la capacidad para analizar el impacto a largo plazo. Solo puedo decirte anecdóticamente que realmente varía entre los voluntarios. Algunos tendrán un sentido extraordinario de pánico, que luego se abrirá en una experiencia de trascendencia. RLM. Esa es la razón por la que estoy preguntando. RG. A veces, el miedo se convierte en una puerta de entrada hacia una experiencia de trascendencia. Tenemos un porcentaje más pequeño de personas que quedan atrapadas en el clásico mal viaje, durante el cual experimentan ansiedad o lucha disfórica durante la mayor parte de la sesión. Lo importante acerca de esas personas en nuestros estudios es que ninguna de ellas sintió que había sido dañada por esa experiencia. RLM. Eso coincide con una entrevista que hice recientemente, Roland, a un hombre que tomó un medicamento psicodélico y durante 5 horas y media estuvo gritando y llorando, ansioso y en pánico. Cuando lo entrevisté al día siguiente, dijo, sí, las personas a mi alrededor pensaron que fue terrible, pero sentí que estaba pasando por algo muy importante y no tengo ningún arrepentimiento al respecto en absoluto. De hecho, siento que dominé la ansiedad al atravesarla, sumergiéndome en ella y luego saliendo de ella. RG, sí. Bajo estas condiciones, cuando estas experiencias desafiantes pueden ser apoyadas adecuadamente, los participantes a menudo sienten que es una experiencia de crecimiento. Sin embargo, hay personas que dirían, nunca, nunca, nunca querría volver a tener esa experiencia. RLM. Risas. Suena muy similar a pacientes míos que no están tomando ningún medicamento psicodélico, pero que tienen ansiedad y pánico. Cuando lo enfrentamos juntos y aprenden herramientas para lidiar con ello, entonces tienen un sentido de dominio. No quieren llamar a la ansiedad y al pánico algo bueno, pero el hecho de que ahora tengan un sentido de dominio y confianza sobre ello es algo bueno. Ya no le tienen miedo a que vuelva a ocurrir. Tomar en serio la psilocibina, medicina o droga. Riesgos del uso recreativo. RLM. Tal vez haya algunos ejemplos de personas, no conozco ninguno registrado, caminando hacia el tráfico. ¿Realmente conoces un ejemplo de eso, Roland? RG. Sí, desafortunadamente lo tengo. Personas saltando desde acantilados y edificios. RLM. ¿Tienes ejemplos de eso? RG. Sí. Absolutamente. RLM. Bueno, tengan en cuenta, personas que están escuchando, que esto es caveat emptor. Muy cierto. RG. Sí,
Esto subraya el riesgo de tomar estos compuestos en condiciones en las que uno no está óptimamente respaldado, y mucho uso recreativo ocurre bajo esas condiciones. RLM. La forma en que lo diferencio, Roland, es que lo que estás haciendo es administrar una medicina, y cuando las personas la toman por su cuenta, están tomando una droga. Uno se llama uso de drogas y el otro se llama tomar una medicina bajo un protocolo y condiciones adecuadas. Medicamentos psicodélicos como cirugía psicológica. KM. Una analogía es la idea de someterse a una cirugía, excepto los riesgos y beneficios potenciales de la experiencia psicodélica son principalmente psicológicos y no físicos. Para una cirugía puedes tener un beneficio potencial enorme, pero ciertos riesgos pueden surgir agudamente durante la cirugía, y no es algo que quieras emprender por tu cuenta. RLM se ríe. Quieres la seguridad médica adecuada y expertos que puedan guiarte a través de escenarios potencialmente riesgosos. Y luego, deseas un seguimiento posterior para asegurarte de que los riesgos, si los hubiera, se hayan minimizado. No es una analogía perfecta, pero tiene sentido cuando las personas se preguntan, ¿por qué querrías pasar por algo donde hay riesgo involucrado? Se trata de equilibrar los posibles beneficios con los riesgos agudos de trabajar cognitivamente a través de la experiencia que has tenido. RLM. Creo que es una gran analogía, Catherine. Cualquiera puede entender eso y decir, claro, dejaría que un cirujano abriera mi estómago e hiciera algo adentro, pero definitivamente no voy a quedarme en casa y abrirme el estómago. Es un ejemplo dramático pero genial para decir, sí, esta es una medicina muy poderosa, y usada en condiciones adecuadas es una medicina, pero llévala a casa y podrías estar abriéndote el estómago y teniendo que lidiar con la ansiedad y el pánico por tu cuenta. Investigación actual para el conocimiento del cáncer. RLM. Roland, tienes un minuto para hablarnos sobre el estudio de cáncer en la Universidad Johns Hopkins. RG. Recientemente hemos completado un estudio en pacientes con cáncer que experimentan ansiedad o depresión debido a un diagnóstico de cáncer. CancerInsight.org proporciona la información. Los resultados, junto con los resultados de un estudio similar realizado en la Universidad de Nueva York, parecen muy prometedores. Actualmente, estos estudios están siendo revisados para su publicación. RLM. Tenemos que concluir. Les agradezco mucho a ambos por tomar tiempo de sus ajetreadas vidas para presentar esta información, y espero tener la oportunidad de tenerlos a ambos en el programa nuevamente en el futuro. Viernes por la noche con Charlie Grob. Mi próxima entrevista sobre la psilocibina es con Charlie Grob, MD, con quien hablamos en el capítulo 2 sobre su trabajo con MDMA. Como mencioné en el capítulo 2, tuve el privilegio de conocer a Charlie Grob por primera vez en mi casa a principios de la década de 1990, durante algo llamado las reuniones de los viernes por la noche. Estas reuniones mensuales eran una oportunidad para que los investigadores de la comunidad psicodélica de todo el mundo socializaran y compartieran ideas. Es un gran honor incluir la segunda parte de su entrevista, Buscando consuelo para los pacientes terminales. Charles Grob, MD. Extracto del 29 de noviembre de 2011. Charles S. Grob, MD,
Es el director de la División de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Centro Médico Harbor-UCLA y profesor de Psiquiatría y Pediatría en la Escuela de Medicina de la UCLA. A principios de la década de 1990 realizó el primer estudio de investigación psicobiológica aprobado por el gobierno sobre el MDMA, ver capítulo 2, y fue el investigador principal de un proyecto de investigación internacional en la Amazonía brasileña sobre la ayahuasca, ver capítulo 4. También ha completado una investigación sobre la seguridad y eficacia del tratamiento con psilocibina en pacientes con cáncer avanzado y ansiedad, y publicó sus hallazgos en el número de enero de 2011 de la revista Archives of General Psychiatry. Es el editor de Alucinógenos, un lector, 2002, y el coeditor, junto con Roger Walsh, de Higher Wisdom, Eminent Elders Explore the Continuing Impact of Psychedelics, 2005. Es miembro fundador de la junta directiva del Hefter Research Institute. El Centro Médico Harbor-UCLA revive la investigación con psilocibina. RLM. Has estado investigando la psilocibina en el Centro Médico Harbor-UCLA con pacientes de cáncer durante un tiempo y nos gustaría mucho saber más al respecto. Charles Grob, MD, CG. Obtuvimos permiso de la FDA y otras agencias reguladoras para llevar a cabo un protocolo que habíamos escrito, lo que nos permitiría utilizar un modelo de tratamiento con psilocibina para personas con cáncer avanzado y ansiedad. Los síntomas principales que se buscaban tratar en estos estudios eran la ansiedad, no el cáncer en sí. Estos estudios fueron inspirados por investigadores tempranos, comenzando en la década de 1950 con Eric Kast y luego en la década de 1960 con Sidney Cohen y Gary Fisher. Se realizó un trabajo tremendo por parte de Walter Pahnke y Stanislav Grof cuando utilizaron el prototipo de alucinógeno clásico LSD para tratar a pacientes con cáncer terminal, informando mejoras notables en el estado psicológico, así como una reducción en la percepción del dolor y la necesidad de medicación narcótica para el dolor. Había soñado con realizar este estudio durante décadas, desde que leí por primera vez el trabajo de Grof. Lo vi dar una charla en la ciudad de Nueva York a principios de los años 70, y eso en sí mismo fue una inspiración para que obtuviera mis credenciales para poder trabajar en este campo. Resultados del estudio, publicados en una revista científica convencional. CG. A principios de la década de 2000, fuimos el primer grupo desde finales de la década de 1960 al que se le dio permiso para trabajar con un modelo de tratamiento alucinógeno en pacientes con cáncer en etapa avanzada. A partir de 2004, tratamos a 12 individuos en un modelo de control de placebo a ciegas, donde cada sujeto funcionaba como su propio control. Después de un proceso de selección y preparación muy exhaustivo, cada uno de los sujetos asistió a 2 sesiones separadas. Algunos de los sujetos recibieron psilocibina primero y placebo después, otros al revés. Pero todo estaba enmascarado, lo que significa que ni los sujetos, ni yo, ni mi personal, sabíamos lo que estaban recibiendo en una ocasión determinada. Recibían uno u otro, aunque en general podríamos deducirlo. Básicamente, nuestros 12 sujetos se desempeñaron muy bien.
Debo decir, en primer lugar, que no hubo efectos adversos. Nadie tuvo un mal viaje, ansiedad severa o una reacción paranoica. Las personas toleraron la experiencia muy bien. También debo decir que mis dos coordinadoras de investigación, Mary C. Haggerty y Alicia Danforth, y yo preparamos muy bien a nuestros sujetos para la experiencia. Nos reunimos y hablamos con ellos en varias ocasiones, ayudándolos a comprender el rango de experiencias que podrían ocurrir. Nos sentamos con ellos durante las 6 horas completas de la experiencia y realizamos todos los tratamientos los fines de semana. Después del tratamiento, brindamos ayuda para integrar la experiencia y nos mantuvimos en contacto durante el seguimiento de datos de 6 meses. Estuvimos con muchos de nuestros sujetos durante el tiempo restante de sus vidas. RLM. ¿Cuál fue la dosis que recibieron? CG. Recibieron 0.2 miligramos por kilogramo de peso corporal de psilocibina sintética pura. Esa sería un nivel de dosis moderado, y los sujetos la toleraron bien. No hubo problemas de seguridad. Vimos algunas mejoras en los índices de ansiedad con el tiempo. Vimos algunas indicaciones de que el estado de ánimo mejoró y, en general, hubo una mejora en la calidad de vida. Nuestros resultados, creo, fueron de suficiente interés, además del hecho de que estábamos realizando este primer estudio en muchas décadas, fue de suficiente interés que nuestro manuscrito, revisando el estudio y nuestros hallazgos, se publicó en la edición de enero de 2011 de Archives of General Psychiatry. Archives of General Psychiatry generalmente se considera la revista de mayor impacto en todo el campo de la psiquiatría, así que nos alegró recibir validación por parte de la corriente principal en nuestro campo. Esto brindó una oportunidad para que colegas que quizás no estaban al tanto de lo que estábamos haciendo pudieran leer sobre este trabajo. Después de que realizamos nuestra investigación, otros 2 grupos de investigación en el país obtuvieron permiso y ahora están llevando a cabo sus propios estudios utilizando psilocibina para tratar la ansiedad en pacientes con cáncer avanzado. El placebo activo. Creación de una experiencia psicodélica. RLM. ¿Utilizaron un placebo activo o inactivo? CG. Utilizamos un placebo activo y decidimos modelarlo siguiendo los lineamientos de algunos de los estudios de la década de 1960. Utilizamos niacina, vitamina B3. No estoy seguro de si volvería a utilizar niacina, pero queríamos inducir algún tipo de respuesta para que el individuo supiera que estaba tomando un compuesto. La niacina tiene su propio rango de efectos que consideramos que distraían de lo que estábamos tratando de lograr, por lo que para los estudios de seguimiento probablemente utilizaremos un placebo diferente. El futuro de la investigación con psilocibina. Encontrar financiamiento para nuevos estudios. RLM. ¿Y qué hay del futuro de tu investigación con psilocibina? CG. Hay estudios en la Universidad Johns Hopkins con Roland Griffiths y en la Universidad de Nueva York con Stephen Ross. Estamos muy contentos de que este campo esté comenzando a avanzar una vez más, y estos son 2 grupos de investigación muy reputados. También debo mencionar que el financiamiento y el estímulo, así como la ayuda en el desarrollo del protocolo, provinieron del Hefter Research Institute, que es otra fundación sin fines de lucro centrada en ayudar a desarrollar, facilitar y encontrar financiamiento
para futuros estudios que investiguen la gama de efectos de los alucinógenos en los seres humanos. Nuevamente, Hefter también se enfrenta al problema del financiamiento, que ha sido un obstáculo enorme para el campo. Si obtenemos financiamiento, presentaremos un nuevo protocolo a las agencias reguladoras, solicitando trabajar con más pacientes que tengan enfermedades médicas avanzadas. Nos gustaría realizar un par de cambios en nuestro protocolo original, que incluirían una dosis ligeramente más alta y la oportunidad de una segunda sesión de seguimiento o refuerzo. Todos nuestros sujetos recibieron la misma recomendación al final de su tratamiento, que se creara una oportunidad en futuros protocolos para una segunda sesión de seguimiento. Sentían que esto sería de gran valor para las difíciles circunstancias de vida por las que estaban pasando. Optando por compuestos sintéticos. RLM. Tenemos una llamada. Bienvenido a Mind, Body, Health and Politics. Estás al aire. Llamante. ¿Por qué usan un compuesto sintético en lugar de uno orgánico? RLM. Gran pregunta. ¿Es eso correcto? CG. Es correcto. Hay dos razones. Una es minimizar la variabilidad. Quieres que una dosis consistente del alcaloide esté presente, y es posible que veas niveles variables de los alcaloides activos de un lote de hongos a otro. La otra razón realmente se remonta al hecho de que nuestro sistema médico y la FDA se sienten mucho más cómodos tratando con compuestos sintéticos en lugar de productos de plantas enteras. Puede haber una ventaja terapéutica en un futuro al analizar el propio hongo. Mientras que nuestro estudio solo utiliza un alcaloide, la psilocibina, que se descompone en otro alcaloide, la psilocina, en el cuerpo, los hongos reales contienen una combinación de psilocibina, psilocina y baeocistina. Sería interesante estudiar la contribución de la baeocistina al efecto psicotrópico. Esas investigaciones están muy lejos en el futuro. RLM. En cuanto al uso de la psilocibina con fines psicoterapéuticos en la consulta del terapeuta, ¿tenemos un futuro? ¿Parece que viviremos lo suficiente para verlo, Charles? ¿O eso está demasiado lejos en el futuro para nosotros? CG. Es difícil imaginar un modelo de tratamiento que sea transportable y utilizable en cualquier entorno. No vamos a poder escribir una receta y decirle a alguien que tenga esta experiencia y vuelva para informar. Eso no va a suceder. El modelo más viable que se me ocurre es el que sugirió Albert Hoffman, que son centros de retiro, tratamiento, donde individuos capacitados y certificados para llevar a cabo este tipo de trabajo trabajarían con personas para prepararlas, estar con ellas, guiarlas a través del proceso y ayudar a integrar el proceso después. Con muchos procedimientos médicos y quirúrgicos, no cualquier cirujano o internista puede realizar procedimientos particulares. Primero deben recibir capacitación y certificación para que tengan una formación adecuada y puedan cumplir con los parámetros de seguridad necesarios. Es probable que se haga algo similar en este ámbito. No sé si estaremos aquí para verlo. Ya hemos esperado mucho tiempo. El progreso ha sido mínimo, aunque tengo la esperanza de que los últimos 2 años sean indicativos de que el progreso se acelerará en un futuro cercano. A nivel mundial, hay tan pocos científicos realizando investigaciones con sustancias psicodélicas que la mayoría de ellos se conocen personalmente
y están bien al tanto de las contribuciones de cada uno al creciente cuerpo de conocimiento. A lo largo de las décadas, el trabajo extraordinariamente valiente y pionero de la condesa Amanda Feilding y su colega David Nutt ha llegado desde Inglaterra, cuyas actitudes y leyes son igual de estrechas y draconianas que las nuestras. Psilocibina y depresión. Amanda Feilding. Extracto del 7 de julio de 2016. Amanda Feilding es una artista, científica y reformadora de políticas sobre drogas inglesa. En 1998, Amanda fundó la Fundación Beckley, una organización benéfica que promueve un enfoque racional basado en evidencia para las políticas globales de drogas e diseña y lleva a cabo investigaciones neurocientíficas y clínicas pioneras sobre los efectos de las sustancias psicoactivas en el cerebro y la cognición. Se dedica a investigar nuevas vías de tratamiento para afecciones mentales y físicas, así como a desarrollar nuevos medios para mejorar la creatividad y el bienestar. Cuando nada más ha funcionado. La psilocibina proporciona una mejora a largo plazo para la depresión. Amanda Feilding, AF. Recientemente hemos realizado el primer estudio utilizando psilocibina en el tratamiento de la depresión crónica. Fue solo un pequeño estudio piloto, pero mostró que el 67% de los participantes que habían estado deprimidos durante un promedio de 18 años y no habían respondido a ninguna otra forma de tratamiento, experimentaron una mejora significativa en sus síntomas una semana después. 3 meses después, el 42% seguía libre de depresión. Esta es una tasa de éxito notablemente alta. RLM realizaron pruebas antes y después en estas personas que sufrían de depresión, después de las pruebas iniciales que administraron. AF, psilocibina en este caso. RLM, en este caso estamos hablando de psilocibina, otra sustancia que altera la mente. Por favor, cuéntenos más sobre la psilocibina y edúquenos al respecto. AF. La psilocibina es el compuesto psicoactivo en los hongos mágicos, es decir, los hongos que han sido utilizados a lo largo de la historia por chamanes y curanderos de todo el mundo para alterar la conciencia, provocar revelaciones o experiencias espirituales y sanar a las personas. No fue hasta hace poco que las personas en Occidente supieron de estos hongos psicoactivos, en gran parte gracias a las exploraciones del micólogo amateur Gordon Wasson. Las sociedades tradicionales, especialmente en México, han conocido las propiedades psicodélicas de los hongos mágicos durante miles de años. Albert Hofmann, el descubridor del LSD, sintetizó la primera psilocibina en 1957. Albert fue un científico creativo increíble de la más alta categoría. Creo que Bart Hughes fue otro genio creativo al visualizar los mecanismos subyacentes a la conciencia provocada por sustancias psicoactivas y otras técnicas. Bart no tenía razón en todo momento, pero es sorprendente cuánto de lo que proyectó está resultando ser la realidad. Sin necesidad de hongos. RLM. Albert Hofmann, quien sintetizó el LSD, también sintetizó la psilocibina. AF. Sí. RLM. Ahora tenemos un producto que se puede fabricar en lugar de necesariamente buscar los hongos. ¿La psilocibina también se volvió ilegal en Inglaterra?
AF. Sí, los hongos se volvieron ilegales bastante recientemente. Fue una locura. Las ancianitas que recogen hongos en el campo son realmente criminales. Afortunadamente, nadie realmente conoce la palabra psilocibina. Esto facilita la investigación científica con psilocibina en comparación con el LSD, que probablemente son las 3 letras más tóxicas del mundo. Es triste, porque en realidad el LSD es un compuesto increíble que puede traer enormes poderes curativos a nuestra especie en dificultades. Espero que a través de la mejor investigación demostremos lentamente cómo podemos utilizar estos compuestos en beneficio del individuo y de la sociedad. RLM. La psilocibina ha sido ilegal aquí en este país durante décadas. Solo recientemente se ha permitido algo de investigación. Estoy seguro de que está familiarizada con la investigación que Roland Griffiths inició. AF. Absolutamente. Trabajé con él. RLM. ¿En la Universidad Johns Hopkins? ¿Trabajaste con él? AF. Sí, trabajé con él en el estudio que utilizaba la psilocibina como ayuda para la psicoterapia en la superación de la adicción a la nicotina. Tuvo una tasa sorprendentemente alta de éxito del 80%. RLM, por favor, cuéntanos un poco sobre ese estudio. Descríbelo para nosotros. AFE. Comenzamos hace años con casi ningún financiamiento. Básicamente, tienen un equipo maravilloso en la Universidad Johns Hopkins. Administraron 2 dosis altas de psilocibina, habiendo preparado muy cuidadosamente a los participantes para la ocasión. Luego, básicamente, los participantes se acuestan en una posición cómoda, con auriculares y antifaces, y se sumergen en su espacio interior. Curiosamente, aquellos que experimentaron las experiencias más místicas fueron los que tuvieron los resultados más exitosos. Tuvieron una tasa de éxito muy alta, con un 80% de los participantes que continuaron sin fumar durante 6 meses o más. Ahora están llevando a cabo un estudio ampliado que incluye un componente de imágenes cerebrales. RLM. En cuanto al estudio sobre la depresión que Roland realizó, en el que trabajaste, si mal no recuerdo, los investigadores administraron psilocibina una vez, y un año después todavía había resultados positivos. AF. Creo que acaba de completar un estudio sobre psilocibina para la depresión y la ansiedad en pacientes con cáncer, y no participé en eso. Nuestro estudio en el programa Beckley Imperial fue el primero en investigar el efecto de la psilocibina en la depresión. La Universidad Johns Hopkins también está realizando un estudio muy interesante con psilocibina y la adicción al alcohol. RLM. En su estudio con la depresión y la psilocibina, usted dijo que estas personas estuvieron deprimidas durante 18 años. AF. En promedio, sí. RLM. En promedio. Y el 67% de ellos no tenían depresión una semana después del tratamiento, y el 42% de ellos estaban en remisión 3 meses después. AF. Sí. RLM. Esto es bastante notable. AF. Sí, creo que es una de las tasas de éxito más altas que se han registrado. Recientemente se realizó una investigación con ketamina, pero no tuvo tanto éxito, y la ketamina tiene algunas propiedades negativas que limitan su uso como medicamento antidepresivo.
Más efectivo con menos dosis. RLM. En este país a las personas se les dan diversos tipos de medicamentos para la depresión, a menudo incluyendo ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, debido al efecto de la serotonina, o el efecto hipotetizado de la serotonina, en la depresión. Lo que las personas tienen que hacer aquí es tomar estos medicamentos los 365 días del año. Básicamente, es una renta vitalicia para las compañías farmacéuticas. Las personas están comprando estos medicamentos, 365 dosis al año. Aquí, su estudio indica que las personas tomaron medicamentos con psilocibina 2 veces, separadas por 7 días, y luego tuvieron una remisión del 42% en 3 meses, lo que indicaría que sería posible tomar el medicamento quizás 4 veces al año, en lugar de 365 veces al año. AF. Exactamente. RLM. Esto es solo con un estudio inicial. AF. Justamente eso. Además, hay muchas otras medidas que incluyen el optimismo general y la atención plena. Los participantes en nuestro estudio habían sido resistentes a todo lo que se les había ofrecido. Creo que hay aproximadamente un 20% de personas así, que no responden a ningún tratamiento, incluyendo cosas como el tratamiento de electroshock, que es bastante aterrador. RLM, ciertamente es aterrador. Sanación profunda. AF. Las personas en nuestro estudio formaban parte de ese 20%, personas que no habían respondido a nada previamente, y el 42% seguía en remisión después de 3 meses. Como dices, son 4 tratamientos al año. Esto es lo que, de alguna manera, es tan injusto. Si solo se hubiera investigado este enfoque de curación en los últimos 50 años, estas personas no tendrían que estar sufriendo porque habría tratamiento disponible. Esperemos que ahora la investigación continúe para hacer que la terapia asistida con psicodélicos esté disponible. Creo que es una nueva y sorprendente forma de llegar a la raíz del trauma y llevar a cabo una experiencia de sanación profunda. Habiendo trabajado con mi parte de pacientes que sufren de depresión resistente al tratamiento durante los últimos 50 años, es agridulce compartir esta información sobre la eficacia de estos medicamentos, que se denominan psicodélicos y por lo tanto se mantienen alejados del público. Es amargo porque, al negárseles el acceso, el público se ve obligado a recurrir al mercado negro, cuyos productos son poco confiables y por lo tanto peligrosos. Es dulce porque finalmente estamos viendo los resultados de todo el mundo de lo que los medicamentos psicodélicos pueden hacer por nosotros.